Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Diego Armando y soy el designado para hablar acerca de un tema que me parece muy interesante y del que estoy seguro que todos hemos escuchado. Vamos a hablar sobre el amor y paz, sobre la cultura y la influencia hippie. Ok, para empezar, antes de hablar de toda la exposición y presentarles todo sobre la cultura hippie, me encantaría hacerles tres preguntas que me encantaría que ustedes se contesten y con la que reflexionen al final de este video y de esta exposición. La número uno es, ¿era la cultura hippie del todo mala? ¿O era esta una mala idea? Número dos, ¿qué elementos de la cultura hippie o qué elementos de este movimiento ustedes adoptarían o rescatarían? Y número 3, ¿crees que la cultura hippie debería de adoptarse en nuestra vida cotidiana o cómo la adoptarías tú? Ok, me encantaría que respondan esas tres preguntas al final de la clase. Vamos a empezar hablando de los hippies. ¿Qué es lo que normalmente conocemos acerca de ellos? Y es que normalmente a veces hablamos de ellos en cuanto a aquellas personas que cuidan el medio ambiente, otros tienen una concepción errada o errónea de personas que son drogadictas. Muy adelante vamos a ver un poco acerca de ello. Otros tienen una concepción que son personas sucias. Y me parece que todas tienen una cierta relación con la cultura y más adelante vamos a ir a ver por qué, pero que no todas están en lo cierto. Ok, vamos a empezar que quiénes son los hippies. Este es un movimiento social caracterizado por tres cosas principales que es con las que vamos a entender la cultura y que es muy importante que ustedes pues analicen. Número uno, caracterizado por una anarquía, no violencia. Número 2, el cuidado y la preservación del medio ambiente. Y la tercera, los hippies también se caracterizaban por ser o antimaterialistas o por un rechazo al materialismo. Ahora, vamos a analizar estas tres características principales de ellos, o las tres que describen el movimiento del amor y paz. Eh, Número uno, hablábamos de una anarquía o hablamos de una conducta eh, antiviolencia, no violencia. Ahora, ¿por qué los hippies adoptaron una conducta no violencia? ¿Les parece, suena mal una conducta no violenta? Pues la verdad suena bastante bien hablar de una sociedad en donde no haya violencia. Recordemos que si algo no nos hace vivir en paz actualmente es la violencia. Y es que es algo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, luego recordemos que los hippies iniciaron en 1960. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial lo que más había era violencia. Luego de esto también fue la guerra de Vietnam, que es la guerra principal y por la que surge este movimiento, la guerra de Vietnam con Estados Unidos. Ahora, se dice también que los hippies fueron mediadores y fueron clave principal para la adopción de la sociedad de cómo enfrentar los rasgos que esta guerra estaba dejando. Recordemos que este movimiento se atribuye a haber nacido en San Francisco, aunque no se sabe exactamente. Ahora, ¿por qué la no violencia? Es porque nacen jóvenes que precisamente estaban cansados de una guerra y que no querían saber nada, absolutamente nada sobre guerras o sobre violencia o sobre armas o sobre discusiones. La verdad es que ellos estaban hartos de ellos, entonces adoptan una conducta diciendo alto a la violencia. Interesante, ¿no? Entonces, es la principal razón de los hippies por la que nace el movimiento, la no violencia. Número 2, el cuidado al medio ambiente. La adopción de una actitud positiva, de una actitud tranquila, de sus principales valores, que es el amor y la paz, adopta a ellos también a cuidar el medio ambiente, pues los hippies también creían o apostaban mucho a la vida, pues ellos creían que la vida debería de, pues valga la aclaración, vivirse de una forma sencilla y de una forma tranquila. Entonces, es por ello que el cuidado de las plantas, el cuidado de los animales era muy importante para ellos, debido a que así preservarían y ayudarían al planeta pues a, a que éste se preservara. O de otra forma, ayudando a nuestra vida. Recordemos, y no es mentira, no es ningún secreto que el ser humano, algo que sí en lo que se ha vuelto experto es en destruir el medio ambiente. Y díganme ustedes, actualmente estamos viviendo muchas de las consecuencias que incluso nosotros mismos hemos provocado. Entonces, ellos veían como que
de cierta forma, cuidar el medio ambiente nos ayudaría también a tener una vida más plena y una vida muchísimo más tranquila. También aquí se incluye la adopción de un estilo vegano o de unas dietas vegetarianas. Ahora, muchos adoptan a la cultura hippie este tipo de dietas, sin embargo, no está establecido que sea propia de la cultura. Sin embargo, muchos de las personas que apoyaron este movimiento adoptaron la cultura vegana con el fin pues de mejorar su estado espiritual, porque para ellos era muy importante, y también mejorar su condición física, así como también cuidar el medio ambiente y cuidar a los animales. Y la otra era el rechazo al materialismo. Los hippies detestaban mucho la conducta materialista, el consumismo, muy contrario a lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, ellos estaban en contra del capitalismo en su totalidad. Ahora bien, ¿por qué? Porque la misma filosofía de su movimiento, que era vivir de una forma plena, de una forma sencilla, pues de una forma simple, que era como ellos lo denominaban, hacía que ellos estuvieran en contra de los lujos, en contra de gastar innecesariamente, pues para ellos trataban de vivir con lo más mínimo, por decirlo así. Ahora bien, algo que la filosofía de este movimiento pretendía era cambiar la sociedad de una forma íntegra. Ojo con esta palabra. Los inicios de este movimiento pues era su intención cambiarlo de una forma íntegra o de una forma correcta. Entonces, ¿será que se cumplió en su totalidad este objetivo? Porque es el objetivo con el que inició el movimiento. Bueno, pues al inicio los hippies, con su conducta no violencia, con su conducta del peace and love o del amor y paz, pretendían pues adoptar un estilo de vida mucho más tranquilo, mucho más relajado. Y al principio todo estaba marchando tal cual. Hablemos también de la moda y de cómo se representaba ser hippie. Miren, hablar un poco acerca de la moda que ellos adoptaban es más allá de hablar de la ropa. Y todo tiene su significado. Ellos no adoptaron la forma en cómo se vestían o la forma en cómo se peinaban solo porque se les dio la gana. Todo tenía su significado o todo va relacionado a la filosofía de la que hemos venido hablando. Normalmente ellos vestían con colores muy llamativos o colores un poco vivos. Me refiero a colores muy como este. Colores como el amarillo, el naranja, que eran muy característicos, incluso los marrones, que eran muy reflejados como a la energía positiva o a las buenas vibras. Normalmente nosotros, bueno, se podían observar flores en sus vestimentas. Ojo, flores, que representaba mucho al cuidado del medio ambiente, que es una de las es una de las cosas que les dije con la que los vamos a identificar. Pero algo que me llamó muchísimo la atención, y es que en el caso de los hombres trataban de dejarse la barba lo más largo que podían y el cabello de igual forma, de igual a señoritas. Entonces era como, bueno, tratar de dejar crecer su cabello. Pero ustedes dirán, era porque ellos pues adoptaban una forma en donde pues cortar el cabello era malo, o era parte de su filosofía como que fuera una clase pues de ritual. De hecho, algo que me llamó muchísimo la atención mientras investigaba sobre este tema es que en ese tiempo la sociedad se consideraba como a las personas que tenían el cabello largo, y de hecho ellos lo dejaban de una forma afroamericana, que ustedes entenderán que es un poco voluminoso. Se les consideraba personas sucias. Es decir, que quien en esa época, en los 60, tenía el cabello largo, era una persona sucia. Entonces, ¿por qué los hippies adoptaron un cabello largo? Esto era una forma de protesta o una forma de contestarle a la sociedad y de romper ciertos paradigmas y estigmas que la sociedad tenía. Lo que podríamos decir que era una forma revolucionaria. Y es decir, que el movimiento también se caracterizó por ser revolucionario. Ahora, algo que caracterizó y que era parte también como de esa tolerancia, porque era algo que ellos practicaban muchísimo y que era muy parte de ellos, era la tolerancia a la diversidad. Y esto también incluye la diversidad sexual. Es decir, que los hippies estaban muy de acuerdo o eran muy tolerantes a la bisexualidad y a la homosexualidad, que era como características que ellos tenían.
Es decir, que eran muy respetuosos. De hecho, para ellos el amor y el poder vivir en paz estaba basado en respeto, lo cual me parece que ustedes deberían de analizar. ¿Estaría bien? ¿Estaría mal? Recuerden que tenemos 3 preguntas que responder al final. Por último, bueno, perdón. Luego, señores, también hablábamos de que en su rechazo al capitalismo o en su rechazo al materialismo, ellos eran totalmente opuestos a la burguesía o al mundo capital. Es decir, que por un lado podemos poner en una balanza, al capitalista o a la gente pudiente, a la gente que le gustaba o que se encantaba vivir de lujos, y por otro lado podemos poner la cultura hippie, es decir, la cultura de ellos, y podríamos pues poner una balanza cuál de ellos podría tener la razón. Pues para los hippies habría que vivir de una forma sencilla, para los capitalistas los lujos eran importantes. A los mayores representantes, señores, del hippie eran los Doors. También estamos hablando de Jimi Hendrix, de John Lennon, Yoko Ono, Paul McCartney y los Rolling Stones. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar mucho acerca de algunos. Incluso puede que ustedes sean fans de la música de algunos de ellos. Incluso se menciona que los Beatles podrían entrar también dentro de los representantes de la cultura hippie. No obstante, solo se menciona a los mayores ponentes, entre ellos a John Lennon y a Paul McCartney. ¿Ok? Entonces, ahora analicemos muy bien a estos representantes. Si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar música o escuchar las opiniones o leer un poco acerca de lo que ellos expresaban, podemos entender que mucha de su filosofía era una vida tranquila y le apostaban mucho a la paz mundial. Era algo que se buscaba. Entonces, desde ahí podemos ver que hay influencias totalmente hippies en lo que ellos hacían. Ahora, no todo podría ser colorido como sus vestimentas, no todo podrían ser colores vivos, sino que en cierto momento esta práctica, que hasta el momento hemos hablado que fue muy positiva en muchos aspectos y tal vez en algunos tengamos ciertas diferencias, sí se vino abajo. Y es decir, que los mismos personas que pertenecían a este movimiento se encargaron de arruinarlo. ¿Por qué? El consumo de drogas. Los hippies empezaron a adoptar mucho el consumo de ciertas sustancias alucinógenas y la adopción mucho del consumo de estas logró hacer que ellos también empezaran a deformar el mismo movimiento que iban creando. ¿A qué me refiero con esto? Pues que muchas de las personas empezaron a fumar, empezaron a drogarse, que fue tanto que se fue adoptando propio de la cultura de ellos o propio de este movimiento. Es decir, que en un momento llegó a parecer que si eras hippie o si pertenecías a este movimiento tenías que consumir drogas, lo cual empezó a deformar su ideología. Entonces, ¿qué sucedió? Su movimiento revolucionario, porque hay que aclarar que la revolución no siempre es actuar con violencia como muchos tenemos la idea. De hecho, ellos habían logrado un concepto de revolución bastante pacífico. Se deformó, lo arruinaron, lo estropearon, en el sentido de que el consumo de drogas logró hacer que ellos pues dejaran de creer en la familia. Que muchos sabemos o se nos ha enseñado que la familia es la base de la sociedad, y también empezaron a adoptar la rebelión juvenil. Es decir, que ya no fue una revolución, sino que fue una rebelión. Y es aquí en donde también empiezan a adoptar ciertas conductas que iban en contra de la sociedad, claro, y estaban contestándole a la sociedad, pero ya estaban adoptando patrones violentos, y eso era por lo mismo del consumo de las drogas. Entonces, ellos mismos recuerden que al principio hablamos de 3 pilares o de 3 características fundamentales, y entre ellas estaba la no violencia. Le estaban respetando totalmente. Ok. Algo también que en lo que ellos creían era en la igualdad. Es decir, vos, yo somos iguales, no importa nuestro color, no importan nuestras diferencias, nuestras etnias, y me pareció un concepto muy importante de rescatar. Si bien la cultura hippie se empezó a deformar,
hubo algo que se simbolizó y que se hizo muy, muy conocido porque en distintos medios de comunicación, y de hecho nosotros como estudiantes de comunicación, me gustaría recalcar esto, se encargaron de simbolizar la muerte de este movimiento. En California se hizo algo a lo que se le llamó la muerte hippie, y es que en un parque, ahorita no tengo el nombre de cuál, pero me encantaría que ustedes lo investiguen, o igual voy a tratar de dejarles ciertos links en donde ustedes pueden apoyarse. Se hizo algo a lo que se llamó el entierro del hippie, y es decir, que simbólicamente se enterró la cultura hippie, como dando fin a esta cultura, pues ya se estaba deformando mucho en cuanto a los valores de la familia y en cuanto a la paz y el bienestar social, es decir, que ellos mismos se encargaron de ir en contra de lo que ellos mismos habían propuesto o de lo que ellos mismos se habían planteado. También se le atribuye a los movimientos hippies se le atribuye también la contribución que ellos tuvieron en cuanto al arte, la contribución que ellos tuvieron con el cine, que tuvieron con la cultura. Aparte de su movimiento y de sus mayores exponentes, también son en su mayoría artistas. Ahora, importante, señores, evaluar el movimiento hippie y los discursos. Ahora, ¿cómo fue que el movimiento hippie se hizo tan popular? Esto, recuerden que la adopción o algo que es importante dentro de la oratoria es hablar del tema adecuado en el momento adecuado. ¿Ok? Analicemos esto. Acababa de suceder una guerra, algo que fue y que marcó la historia, la guerra de... Bueno, estamos hablando de dos guerras. Hablamos siempre de la Segunda Guerra Mundial, pero específicamente también hablamos del confrontamiento entre Vietnam y Estados Unidos. Esto marcó la historia, marcó a las personas. Entonces viene una ideología en donde te dice, no queremos guerra, queremos paz, queremos alto a la violencia. Entonces el concepto de los discursos hippies llegó en el momento exacto a algo que estaba en su mayor auge y algo que estaba afectando mucho a la sociedad. Entonces esto me pareció muy importante recalcarlo. Ahora bien, señores, ¿ustedes creen que el movimiento hippie fue en su totalidad malo? Respóndanselo ustedes. ¿Creen también o qué aspectos de este movimiento ustedes rescatarían? Y por último, ¿creen que se pueden adoptar o qué creen que se puede adoptar o qué elementos de este movimiento adoptarían ustedes para su vida diaria? Ahí están las tres preguntas que tendríamos que analizar, que al principio les dije yo que tendríamos que analizar y que tendríamos pues que responder, que me encantaría mucho que ustedes analicen un poco acerca de esta cultura porque me pareció muy interesante. Así que, señores, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado la exposición, que les haya parecido interesante, que analicen muy bien acerca de este movimiento y de cómo influenció a la sociedad en ese momento, y también sobre los aspectos positivos y negativos que este tuvo y la relación que podría o no tener con la sociedad actual. Así que, señores, les deseo amor, les deseo paz y nos vemos hasta la próxima. Un abrazo a todos y espero que estén muy bien en su casa.